Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Amados verdaderos discípulos, el Señor los bendiga. Hoy, lunes 7 de febrero, tenemos la palabra abierta allí en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 42. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. El que anhela la palabra. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces esto, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo, dio una vuelta y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió con su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide de este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos tres te parece que hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Lucas escoge 2 vivencias de gran valor de Jesús como este maestro de la ley que en algún momento, queriendo buscar la verdad en Jesús sobre la vida eterna, le hace entonces esa pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y muchas veces comenzamos a creer que es bueno caminar de rodillas de un lugar a otro, de golpearme a mí la espalda, el de ir a un determinado lugar santo, en fin, una cantidad de cosas. Pero Jesús, en sus enseñanzas simples, él permite que declare la ley que está establecida de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. En eso se va a identificar una persona que tiene la vida eterna ya garantizada. No podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y nuestro ser si no estamos a cuentas y una relación completa con Él. Y esta se adquiere a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la segunda es que cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno tiene el Espíritu de Dios, que es un espíritu de amor, es un espíritu compasivo, es una vivencia de estar dispuesto a darlo todo en favor de otros, fácilmente la persona entonces estará dispuesta a ayudar al prójimo.
Ahora, aquí es importante notar que el Señor está presentando tres tipos de personas que se acercaron a este hombre que fue golpeado, herido allí, y dentro de ese grupo de personas está un sacerdote que posiblemente anda afanado por ir al templo y no tuvo ninguna situación de quedarse para ayudar a este hombre que estaba golpeado, herido, maltratado por ladrones, salteadores, y nada hizo por él. Tampoco lo hizo otra persona que también era religiosa y en la misma forma lo dejó ahí tirado. El Señor quiere utilizar como ejemplo al buen samaritano. Ahora, es chocante para la persona que está preguntando a Jesús por qué esa persona no era agradable, esos grupos de samaritanos. Pero si un samaritano que considera amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, va a actuar como este que está diciendo que ese hombre que está ahí asaltado, entonces viene este samaritano y le ayuda en toda la forma posible. Dedica tiempo, dedica recursos, está ahí dispuesto a verlo levantado hasta mejorarlo, y no importa de dar aún el cuidado a unas personas en un hotel determinado. Esto es lo que en algún momento Dios está esperando de nosotros, que tengamos una visual y podamos ver a personas necesitadas y poder ayudarlas, levantarlas, porque eso significa amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Ahora, aquí también tenemos una enseñanza de Jesús, porque quiere colocar Lucas en la disposición de que nosotros tenemos de acercarnos más a la palabra, más a las enseñanzas de Jesús que a los quehaceres. A veces nosotros estamos más en quehaceres domésticos, en quehaceres del trabajo, en quehaceres de la universidad, en quehaceres de estar socializando, divirtiéndonos y todo, y no tenemos disposición a sentarnos a oír la palabra de Jesús y sus enseñanzas. Y eso le pasaba a Marta, que lo recibe en su casa, pero no lo atiende en oírlo, porque él trae un mensaje, un consejo, una orientación. Mas María, su hermana, ella sí se coloca a los pies de Jesús y comienza a oírlo. ¿Qué estamos nosotros siendo? ¿Una Marta o una María? La Marta que está llena de quehaceres y que no tiene tiempo. Aún hay personas que sirven en la iglesia y se dedican a ayudar a cosas de la iglesia, pero no tienen tiempo de estar sentado para que el Señor nos ministre, el Señor nos llene de esa gracia. Están equivocados. Por eso vienen preguntas para este momento. ¿Cómo puedo ser prójimo a los afligidos? Puedo ser cuando estoy dispuesto a ayudarlos, a proveer, a estar al lado de ellos, a hacer muchos esfuerzos para verlos mejor, y verán el amor de Dios a través de nuestras acciones. Pregunta: ¿qué pensará el Señor de mí y mis afanes con el servicio? Que en realidad yo no tengo interés de estar siendo ministrado por la palabra, ministrado por el Espíritu Santo, sino simplemente responder a las tareas por los talentos que tengo. Qué bonito es la ilustración, el ensayo para meditar en la bicicleta de la gracia. Y aquí podemos estar notando que una familia tiene una bicicleta grande donde adelante está el padre, atrás está la madre y en el medio están los niños. El esfuerzo para ir movilizando de un lugar a otro lo tiene que ver el padre y la madre. Los hijos están no tan preocupados por hacer esfuerzo alguno, y así debemos ser, que nosotros debemos avanzar no solos en el camino de la vida, sino que al contrario, que busquemos la voz de Dios, que vivamos adorando a Dios. Así se cumplirá el ciclo de la gracia. Por eso el Señor nos llama al lugar de las Escrituras para darnos la sabiduría que nos ayudará en cada momento y para levantar con su vida a las almas cansadas. Por lo tanto, deseo que todos nos subamos a su bicicleta, ya que es fácil lastimarse pedaleando solos con nuestra ambición y esfuerzo. Continuemos avanzando por el camino del discípulo, dejándonos guiar por la gracia que nos conduce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Así que oremos y digamos: Señor Jesús, cuán grande es tu amor por mí, que me has vendado y me has sanado cuando estuve tirado por el camino, como el hombre herido y despojado por ladrones. Grabo en mi corazón tu voz diciéndome: haz tú lo mismo, haz tú lo mismo.
Ayúdame a ser un buen prójimo para los demás. No dejaré que los afanes de esta vida quiten de mí el gozo de permanecer en tu palabra. Amén. Un día de bendición y de victoria deseo a cada uno de ustedes. Hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.